amigos, hoy les tengo una historia como para morirse de miedo. Espero les guste. Tienes que subirle un poco el volumen a tu speaker para escucharla mejor. El fantasma de Verónica. Nunca debes ponerte frente al espejo y repetir 9 veces seguidas el nombre de Verónica. Sé que quizás hayas oído esta historia, quizás pienses que es mentira y no me creas. Está bien, no pasa nada, pero por favor no te burles de ella, ya que puede caer sobre ti una maldición terrible. Verónica era una chica de 14 años que haciendo espiritismo en una casa abandonada no siguió las reglas de los fantasmas. Se burló durante toda la invocación y una silla que había en la habitación cobró vida y la golpeó mortalmente en la cabeza. Pero la venganza de los espíritus no acabó aquí. Verónica aún no descansa en paz. Su espíritu está condenado eternamente y ahora es ella la que quiere vengarse de todo aquel que no sabe respetar el más allá. María era una chica que conoció la leyenda en su universidad. Ella era mayorcita para creer en esas estupideces, pensaba ella y se reía. Sus amigos la picaron, ya que si no tan valiente que era no tendría problemas en hacerlo. Fue a un baño acompañada de una compañera y lo hizo. No pasó nada y el grupo, entre risas, lo olvidó enseguida. Pero María no pudo olvidarlo. Al hacerlo sintió un escalofrío indescriptible y su pesadilla comenzó esa misma noche. Tumbada en la cama, despertó por un sonido raro. Era un susurro indescifrable que oía cerca de la nuca. Además sentía como si alguien respirara en su cuello. Asustada, se levantó y encendió la luz. Nada había a su lado, pero no pudo dormir toda la noche. Al día siguiente, no se atrevió a contárselo a nadie de la universidad, aunque aún seguía aterrorizada por lo que le había sucedido la noche anterior. En mitad de la clase tuvo que salir al servicio. Cuando entró al baño, hacía mucho frío y una capa de vaho cubría el espejo. María lo limpió con la mano y vio horrorizada que tras ella había una chica con una expresión de odio y sangre en la cabeza. Cuando se volvió a mirar, ya no había nadie. Rió nerviosamente, pensando que todo era fruto de su imaginación, los nervios y el cansancio. Sin embargo, al volverse hacia el espejo vio algo que la dejó blanca. En el vaho había una frase escrita: "No debiste invitarme a volver". María no pudo soportarlo. Encerrada en un manicomio, solo decía que el fantasma de Verónica la seguía atormentando. No pudo soportarlo y acabó suicidándose. Yo lo pensaría